infinitas gracias por tenernos en esta mañana, Señor, en este lugar, este día tan especial, la celebración del Día de las Madres, mi Dios. Me dispongo, mi Dios, a abrir mi boca y te ruego, Santo Espíritu de Dios, que nos permitas conectar el tema de la emuná con el tema de las madres a la luz de la Sagrada Escritura. Eso solamente lo puedes hacer tú, Señor, que tiene que ver una cosa con la otra, quizás nada, quizás mucho, pero tú eres magistral, Espíritu Santo. Y tú puedes hacer lo que humanamente nosotros no podemos hacer, tú sí lo puedes hacer, Señor. Por eso te rogamos, mi Dios, que abras nuestra mente, que abras nuestro corazón, que abras nuestro espíritu. Y que el tiempo que vamos a estar aquí adentro, Señor Dios, contemos, mi Dios, con esa unción, con esa presencia, con ese direccionamiento tuyo, mi Dios, para podernos conectar finalmente, mi Dios, con tu poder, con tu potencia, o como lo dice la Sagrada Escritura, con la supereminente grandeza de tu poder para con nosotros los que creemos. Te damos gracias, Dios Santísimo, en el nombre del Señor Jesús, amén, y gracias a Dios, gracias a Dios. Muy buen día para todos. Bueno, bienvenidos todos. Regálenme el nombre del sermón de hoy, por favor. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Muy bien, ahí está arriba, ¿cierto? Emunaj. ¿Esta es la qué? La parte 3, muy bien, pero tenemos nosotros un subtítulo. ¿Cuál es el subtítulo? ¿Cómo es? No. O sea, que lo diga aquella, o que es mamá, o aquel que tiene mamá. O sea, todos. ¿Cuál es el subtítulo? La guerrera que llamamos mamá. ¿Cómo le parece el subtítulo? Maravilloso, muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo le parece? La guerrera que llamamos mamá. ¿Es sinónimo? ¿Ser mamá es sinónimo de ser guerrera? ¿Qué dice usted? ¿Ser mamá es sinónimo de ser luchadora? ¿Qué dice usted? ¿Ser mamá es sinónimo de ser fuerte? ¿Qué dice usted? Utilizar una expresión un poquito más fuerte. Sé que no en todas las regiones del país significa lo mismo, pero yo la entiendo de una manera sana. Ser mamá significa ser berraca, ¿qué dice usted? ¿Sí o no significa? Sí significa. Entonces la guerrera que llamamos mamá. ¿Y qué tiene que ver eso con la emuná? Pues vamos a ver qué tiene que ver eso con la emuná. En la Sagrada Escritura aparece el recuento de diferentes mamitas. Mamitas que tuvieron una gran fe, mamitas que no fueron perfectas, pero mamitas que se destacaron espiritualmente. Regáleme el nombre de una, por este lado primero. Bueno, por este lado primero. Por este lado entonces. Elizabeth, muy bien. ¿Quién fue Elizabeth? ¿La mamá de quién? De Juan el Bautista, muy bien. ¿Otra mamá? ¿Otra mamá? Ana, ¿la mamá de quién? Excelente, muy bien. ¿Por acá? Otra vez por acá. Ruth, ¿la mamá de quién? Ruth. No, pero Ruth es importantísima en la Sagrada Escritura. No es que ella es la tátara ¿de quién? De David. ¿No es cierto? Por ejemplo, ¿mamá de quién? De Isaac. Ahora sí por acá. Vuelvo. Ahora por allá. Una mamá en la Biblia. María, ¿la madre de quién? De Jesús, muy bien, vuelvo por acá. Una mamá en la Biblia. Te prometí que volvía y yo vuelvo. Otra vez. Entonces allá atrás, Germán. Una mamá en la Biblia. ¿Quién? Eva. Claro, Eva. ¿A ella cómo le fue? ¿A ella cómo le fue de mamá? Mal, a la niña le fue mal. ¿Producto de qué? Producto del pecado, muy bien. Volvemos. Una mamá. Yo prometo que vuelvo. Y voy a seguir volviendo, Entonces, emunaj. Esta es la parte 3 y lo conectamos con la celebración de las madres. Tenemos unos detallitos para ustedes, mamitas. Quien no vino, se lo perdió. Pero usted sí vino. Entonces me concentro en quién sí vino. La guerrera que llamamos mamá. Y vamos a hablar, nos vamos a centrar en la historia de una mamá. Es la mamá de Moisés. ¿Cómo se llamó la mamá de Moisés? ¿Cómo se llamó la mamá de Moisés? Descúbralo en el libro de Números, por favor,
capítulo 26, versículo 59. Vaya allá, por favor, si no se acuerda cómo se llamaba la mamá de Moisés. Números 26, 59 se lo va a decir. Números 26, 59. Números 26, 59. Muy bien, ahí lo tiene. La mujer de Amram se llamó Jocabet, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés y a María, su hermana. Entonces regálame el nombre del papá de Moisés. Muy bien, entonces aquí hablamos de Moisés, muy bien. Pero no solamente Moisés, ¿cierto? Porque también tuvieron a Aarón y también tuvieron a María, para no sacar a nadie ahí como de la familia. Muy bien, y estos tuvieron, pues, su papá y su padre, ¿cómo se llamó? Regáleme el nombre y apréndaselo de una vez. ¿Cómo? Amram, muy bien. Y tuvieron a su mamá, o sea, la madre. ¿Y cómo se llamó la madre? Ahí dice, Jocabet. Aprendas estos datos, por favor. Voy a borrar el tablero y necesitamos estos datos. Necesitamos trabajar con estos datos hoy. ¿Sí? Entonces, ¿el papá cómo se llamó, Luz del Mar? Amram. ¿Y la mamá? Jocabet. Muy bien. ¿Por qué hago así monerías para que no mire el tablero? Muy bien. ¿Y ellos tuvieron cuántos hijos? Tres. Los nombres de los hijos son Moisés, Aarón y María. Ahí lo tiene. Y pertenecían, Amram y Jocabet, pertenecían a una tribu israelita llamada la tribu de Leví. Ahí dice. Entonces estos eran levitas, ¿sí? O la tribu de Leví. ¿Ya se aprendió los datos? ¿Se lo aprendió? Tiene 30 segundos. Yo lo voy repitiendo y usted se lo va aprendiendo. De la tribu de Leví aparece el señor Amram. El señor Amram toma como esposa a una mujer de la misma tribu de Leví llamada Jocabet. Los dos se casan y tienen 3 hijos. Sus 3 hijos son Moisés, Aarón y María, aunque María es la más grande. Entonces es María, Aarón y el último, el pequeñito, ese es Moisés. ¿Ya se lo aprendió? ¿Sí? Me alegra. Muy bien, comenzamos a preguntarlo. Comenzamos a preguntarlo. Todos juntos, ¿de acuerdo? ¿De qué tribu? De Leví. Nombre del papá. Amram. Muy bien. Nombre de la mamá. Jocabet. Muy bien. Nombre de los 3 hijos desde la primera. María. Después nace Aarón. Y el más pequeñito, Moisés. Muy bien. Ahora miren lo que la Biblia enseña con respecto a ellos. Hebreos capítulo 11, versículo 23. Hebreos capítulo 11, versículo 23. Ahí lo tiene. Hebreos 11, 23. Por la fe Moisés, por la fe. ¿Por la qué? Muy bien. Por la fe, es la traducción. Dígamelo en hebreo. Excelente. Emunah. Emunah. Ahora dígamelo en griego. ¡Ah, qué maravilla! Pistis. Por la fe Moisés, o por la pistis, o por la emunah, pero la de Moisés. Porque mire lo que dice el texto. Cuando nació, por la fe Moisés, cuando nació, está hablando de la fe de Moisés. Una fe que ya se puso en práctica a partir del mismo momento del nacimiento de Moisés por el mismo Moisés. Interpretémoslo bien. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres. O sea, ¿qué está hablando? ¿Es de la fe de quién? De la fe de los papás. Está hablando de la pistis o la emunah, pero de los papás, no la de Moisés. ¿Por qué? Porque él acaba de nacer. Y si acaba de nacer, uno dice, pero ¿qué fe si no sabe nada? Muy bien, ¿qué emunah si no sabe nada? Efesios 2:8 es claro al decir que la fe no es de nosotros, en el sentido de que no nace con nosotros. Entonces no puede estar hablando el versículo de la fe de Moisés, porque ahí no dice, el bebé apenas nació se escondió. No, pero ¿cómo quiere que apenas nazca se esconda? Ahí dice el texto claramente, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Vamos a extraer de ahí algunos datos, porque dice que fue por la fe de los padres, ¿cierto? Entonces esta emunah es la de los padres. La repetición de la repetidera, pero esto nos va a ayudar a entender. Nombre del papá, Amram. Nombre de la mamá, Jocabet. Jocabet. Y se dice en el texto que ellos dos tenían ¿qué? Fe.
Dígamelo en griego, que ellos dos tenían ¿qué? Pistis. Dígamelo en hebreo, que ellos dos tenían ¿qué? Emunaj, emunaj. Recuerde usted que esto de fe es una definición muy pequeñita de lo que verdaderamente significa la emunaj, y esto es una definición muy pequeñita de lo que verdaderamente significa pistis. Nosotros, en lugar de decir yo tengo fe, preferimos decir tengo emunaj, porque emunaj es el megaconcepto, mientras que pistis es una de las 7 definiciones de la emunaj. Qué impresionante esto. ¿Cuáles son las 7? Para allá vamos, tranquilícese. Los padres, Amram y Jocabed, tenían fe. Fe suficiente como para no obedecer el decreto de Faraón. ¿Se acuerda del decreto de Faraón? Que mandó que todos los niños, la edad menores de 2 años, ¿pero cómo? ¿Los qué? Faraón. Éxodo capítulo 1, contexto. Eso lo necesitamos también hoy para trabajar en el tema de hoy. Faraón ordenó, todos los niños menores de 2 años, los agarran y los tiran al río Nilo. Así, de esa manera. Y ellos tuvieron fe para no obedecer el decreto del rey, porque la Biblia dice que es mejor obedecer a Dios, excelente, antes que a los hombres. El decreto del rey, pues puede ser muy el rey, pero eso va en contra del decreto de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es pro vida y antiaborto, porque Dios es pro vida y antimuerte, antiasesinato. ¿Cómo se le ocurre que yo voy a coger un menor, ¿sí? O a quien sea, y lo voy a tirar al río y lo voy a matar? Eso yo no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque estaría yo atentando contra la ley de Dios. Sí, pero se va a meter en problemas con el faraón. Prefiero meterme en problemas con el faraón y no meterme en problemas con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la fe, note que la fe es aguerrida, la fe es valiente, la fe es audaz, porque sabiendo lo malo que era Faraón, aún así ellos dos, llenos de fe, fueron motivados, impulsados, llevados a desobedecer el decreto del rey. Entonces no obedecieron el decreto del rey de asesinar a los menores de 2 años, sino que escondieron al niño durante 3 meses. Pero eso es parte del contexto que tenemos que examinar el día de hoy. Dice que le vieron un niño ¿qué? ¿Vieron que el niño era qué? El concepto de hermoso. Cualquiera que lea eso en este texto y cualquiera que lo lea en Éxodo capítulo 2 dirá, bah, pues cualquier papá, cualquier mamá, cuando ves un niño dirá que es lo más hermoso, salvo algunas mamitas sinceras que dirá, qué chino tan horrible. Puede ser muy mi hijo, pero qué chino tan horrible. Qué chino tan horrible, muy blanco, muy moreno, muy rojo, muy chiquito, muy grande, muy gordo, muy flaco. Salvo algunas mamás sinceras, pero siempre uno le va a poner el corazón al asunto y va a decir, qué hermosura de bebé. Si nosotros lo interpretamos así, estamos interpretando mal el texto, porque no es lo que la Biblia realmente quiere enseñar, ni es del hebreo ni es del griego. O sea, ellos lógicamente verían a su hijo, se enternecerían por su hijo apenas acaba de nacer y lo verían bonito, pero no es eso lo que la Biblia enseña. ¿Qué es lo que enseña? También lo vamos a ver ahorita más adelante. Por ahora es necesario que nos ubiquemos en Éxodo capítulo 2. Ya tiene todos estos datos, ¿cierto? Con estos datos vamos a trabajar. Éxodo capítulo 2. Recuerde que es la tercera parte de Emunaj y mi proyección es que sea la última parte de Emunaj, ¿no? Pero que el Espíritu de Dios pues haga lo que quiera hacer en este lugar. Muy bien, Éxodo capítulo 2. ¿Listo? Y vamos a ir leyendo hasta el versículo 10. Realmente la historia está en Éxodo 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hasta 10. No lo vamos a exponer versículo por versículo y palabra por palabra, porque el trabajo consiste en extraer de ahí los principios de la emunaj. El versículo 1 dice, un varón de la familia, eso ya lo sabe usted, léalo. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Ahí no se le va a dar a usted el nombre, pero usted sabe el nombre. Un varón de la familia de Leví, ¿quién? Fue y tomó por mujer a una hija de Leví. ¿Quién? ¡Ey, qué maravilla! Usted sabe mucho. Versículo 2. La que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, volvemos con el concepto. Recuerde que ese concepto aparece ¿en dónde? En Hebreos 11:23, pero se repite en Éxodo capítulo 2, versículo 2. ¿Cuál concepto? El concepto de que era hermoso. Hermoso desde el punto de vista maternal.
hermoso desde el punto de vista paternal, hermoso desde el punto de vista de una pareja que acaba de tener un bebé. Bueno, viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Lo mismo que nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 23. ¿Sí es como lo mismo? Acabamos de leer Hebreos 11, 23. Ahora estamos leyendo Éxodo capítulo 2, versículo 2. ¿Es como lo mismo? Es como lo mismo, ¿cierto? El versículo 3 dice: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Eso dice el versículo 3. Porque es que Hebreos capítulo 11, versículo 23 llega hasta que lo escondieron durante 3 meses. Pero en Éxodo capítulo 2 el contexto completo dice que lo escondieron 3 meses, pero ya no lo podían seguir escondiendo. Entonces, como no lo puedo seguir escondiendo, ¿qué tengo que hacer? Solucionar, evolucionar algo, idearme algo, pensar en algo, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que piensan? Lo que ellos piensan es, pues tomemos una arquilla de juncos. ¿Una arquilla qué es? Un arca, o sea, una arquilla, un arca. ¿Qué es un arca? Una arquilla es como la calafatean con brea y le ponen una tapa, o sea, ¿qué es? Es como una caja, como una canasta. Muy bien. Una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. ¿Qué es calafatear? Término que aparece también cuando Noé estaba construyendo el arca, que lleva su propio nombre, el arca de Noé. La calafateó. ¿Qué es calafatear? Para impermeabilizar. Muy bien. Calafatear es impermeabilizar. ¿Qué pasó con la arquilla? ¿Qué pasó con la caja, con la canasta? La impermeabilizó. O sea, ¿en qué están pensando? En meter al agua. Para que no entre el agua, ¿cierto? Impermeabilizar. La impermeabilizó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. El versículo 4 dice: y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía. Una hermana suya, ¿quién? Muy bien, María. Note que María era grande. ¿Sí? Versículo 5. Versículo 5. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase, dice el versículo 5. O sea que usted se va dando cuenta que aquí hay ¿qué? Porque es que yo cojo una canasta, la impermeabilizo. Piense por un momento, el decreto del rey dice arroje el niño al río. Ellos dicen vamos a obedecer, pero no estrictamente eso de coger al niño de una pierna y botarlo allá al agua, sino vamos a obedecer, pero vamos a obedecer de otra manera el decreto del rey. Cojamos una caja, la impermeabilizamos, metemos al niño, le ponemos una tapita, la trabamos entre los juncos en un punto específico del río Nilo, exactamente en un lugar donde nosotros sabemos que la hija de Faraón va a ir a bañarse con sus doncellas. Las doncellas le van a ayudar a bañarse. Es imposible que la hija de Faraón no vea, y si no ve, pues logrará, porque el niño apenas lo dejemos ahí, muy seguramente se va a poner a ¿qué? Se va a poner a llorar, ¿sí? Si yo digo berrear, la mamá se me enoja, entonces se va a poner a ¿qué? ¿Se va a poner a qué? Se va a poner a llorar, muy bien, y si no lo ve, que es esa caja, entonces lo va a escuchar, que suena. ¿Qué suena de qué? Yo escucho como el llanto de un niño, como por allá, vayan y miren, y van a ir las doncellas y van a decir, hay una caja, destápela, hay un niño. Vamos en el versículo 5, versículo 6. Versículo 6. Y cuando la abrió, note que sí tenía una tapa, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, o sea que vio y escuchó. Pero dése cuenta la mente de Amram y la mente de Jocabed, que nos dice Hebreos 11:23, por la fe Moisés cuando nació sus padres, está hablando de la fe de los dos. Dése cuenta la mente de Amram, dése cuenta la mente de Jocabed. ¿Qué nota usted en esa cabeza?
Otra vez, vamos a tomar una canasta, la vamos a impermeabilizar, vamos a meter al niño, lo vamos a tapar, la vamos a dejar trabada entre los juncos en un punto del río Nilo donde la hija de Faraón con sus doncellas va a descender a bañarse. No lo vamos a dejar toda la noche, lo vamos a dejar un ratico antes de que la hija de Faraón descienda allá. Ella o lo va a ver o lo va a escuchar o las dos. Y sí, lo vio y lo escuchó. Entonces va a decir, tráigame ese niño. ¿Qué nota usted en la cabeza de Amram? ¿Qué nota usted en la cabeza de Jocabet? ¿Qué nota? Estrategia. ¿Qué más nota? Propósito. Sabiduría. ¿Qué más nota? Inteligencia. ¿Qué más nota? No por la noche, por la mañana, en ese lugar. Mire, el río Nilo infestado de cocodrilos por todo lado. El río Nilo infestado de cocodrilos, menos en ese punto. Porque si ese punto estuviese infestado de cocodrilos, la hija de Faraón, pues no se mete allá. Ahora, ¿sabían o no sabían dónde se bañaba la hija de Faraón? O sea que le hicieron un seguimiento. Siga con esos sinónimos. ¿Le hicieron un qué? Le hicieron inteligencia. ¿Le hicieron qué? Le hicieron una planeación. ¿Le hicieron qué? Le hicieron un estudio. Mientras, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo de estudio? 3 meses, los mismos 3 meses que tuvieron al niño escondido. Qué impresionante esto. Eso no fue al azar. Y todo eso que usted está respondiendo y que ya comienza a captar, tiene que ver con los conceptos o las definiciones reales del emunaj. Eso es emunaj. ¿En dónde usted le ve a esto fanatismo? ¿En dónde usted le ve a esto lo empírico? ¿Qué es empirismo? ¿Qué es eso de empirismo? Hay que ser empírico. ¿En dónde le ve a esto la improvisación? ¿Están improvisando? ¿Son empíricos? ¿Cómo así empírico? En empírico yo nunca he estudiado eso, voy a ver cómo me sale. ¿En dónde le ve la improvisación al asunto? Improvisemos, no sabemos qué hacer, hagamos lo que se nos venga a la cabeza. ¿Eso están haciendo ellos? No, ahí no hay empirismo, ahí no hay improvisación, ahí no hay desorden, ahí no hay ignorancia, ahí no hay fanatismo. Ahí lo que hay es conocimiento, estudio, inteligencia, sabiduría, discernimiento, análisis. Y todo eso exactamente es lo que tiene que ver con el concepto que venimos estudiando nosotros y que ya llevamos casi un mes estudiando el concepto. ¿A qué me refiero? A la emuná. Que muchas veces creemos que la improvisación es emuná, no lo es. El empirismo es emuná, no lo es. La desorganización es emuná, no lo es. Pues yo voy a ver qué resulta. No, no va a resultar nada, o al menos nada bueno. Lo que va a resultar es crisis, problemas, tribulación, destrucción y ruina. La emuná es una cosa completamente diferente. Vamos en este versículo que es el versículo 6. Cuando la abrió, vio al niño y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, otra cosa que conocía a Jocabet y otra cosa que conocía a Amram. ¿Qué conocían? Y teniendo compasión de él, ¿qué sabían? Eso, la mujer era compasiva. ¿Sabía que todas las mujeres eran compasivas? No, ¿todas las mujeres son compasivas? No, ¿todas las mujeres son buenas mamás? No, ¿todos los hombres son buenos papás? ¿Todos los hombres son buenos papás? ¿Todas las mujeres son buenas mamás? ¿Todas las mujeres son compasivas? No, pero ellos sabían que ella, la hija de Faraón, mire, no se pierda, aquí, ellos sabían que la hija de Faraón sí era compasiva. ¿Cómo lo sabían? Por la investigación. Ella va a tener compasión. O sea, ella no va a decir, aquí hay un bastardo hebreo, agárrenlo de una pierna y arrójenlo más allá del río para que se lo traguen los cocodrilos. No, eso lo hubiese podido hacer otra, pero ella no. ¿Por qué? Muy bien, muy bien. Esta, aunque su nombre no aparece en la Biblia, sí aparece en la historia. Es la famosa Hatshepsut. ¿Así? ¿Ya lo aprendió? Dígamelo. Así,
Hatshepsut. Su nombre no aparece ahí, pero sí aparece en la historia. Y en la historia se dice que la hija de Faraón era como buena papa. Ahora, tampoco que se la pasaba ya abrazada con los hebreos, no. Pero sí tenía un corazón muy compasivo, lo cual era una completa rareza, ¿sí? De acuerdo al linaje y a las generaciones y las dinastías de los faraones, era una rareza que una hija de Faraón, una princesa, pues fuese así. Pero Hatshepsut era buena persona. ¿Cómo lo supieron ellos? Por el estudio que hicieron. Muy bien. Teniendo compasión de él, dijo, de los niños, de los hebreos, es este. ¿Cómo lo supo? Por la canasta. ¿Cómo más lo supo? ¿Cómo estaba vestido? ¿Cómo más lo supo? Entonces, muy bien, canasta, eso no es de nosotros. Vestimenta, así no vestimos nosotros a nuestros niños. Pero hay otra cosa. ¿Cuál? Bueno, también la edad en el río. O sea, ¿a quién se le ocurre echar a un niño menor de 2 años, 3 meses, al río? Pues a los hebreos. ¿Por qué? Porque mi papá decretó que los niños de los hebreos tenían que ser echados al río. Entonces van 3, cuarta. 1, la canasta, eso no es de nosotros. 2, la ropa, nosotros no vestimos a nuestros niños así. 3, un niño en el río Nilo no puede ser egipcio, tiene que ser hebreo, por mi papá. 4, fácil. No, a los ojos de Hatshepsut, él no era hermoso. A los ojos de Hatshepsut, los únicos hermosos eran los egipcios. Entonces ahí estamos hablando de qué. No acaba de nacer, cosa que no lo pueda distinguir. Ya tiene más de 3 meses. Ya tiene unos rasgos. Sus facciones. Entonces aquí tenemos, ojo que todos estos datos usted los necesita ahorita. Entonces tenemos primero, muy bien, la canasta. Eso no es egipcio. 2, la ropa. Eso no es egipcio. 3, un niño en el río. ¿Qué hace un niño en el río? 4, las facciones físicas. Ahí lo tiene. Todo eso, o sea que Amram y Jocabed eran cualquier pareja, cualquier matrimonio. No, la Biblia dice en Hebreos capítulo 11 versículo 23 que ellos eran un matrimonio lleno de ¿qué? Lleno de fe. Dígamelo en griego. Griego, pistis. Dígalo en hebreo. De emunaj. Qué bonito un matrimonio lleno de emunaj, ¿no le parece? Porque si hay un matrimonio lleno de emunaj, ellos dos se unen, ¿pero para qué? Ellos dos se unen, ¿pero para qué? Ellos dos se unen, ¿pero para qué? Para hacer, sí, ¿para hacer qué? Ellos dos se unen para obedecer, ¿pero para obedecer qué? Ellos dos se unen para cumplir la voluntad, pero la voluntad en cuanto a qué, dese cuenta, ahí hay un qué. Echar al niño en un arca calafateada en el Nilo con el fin de que el niño pueda ser rescatado, o sea, con el fin de que el niño no se muera, o sea que ahí hay un qué, ahí hay un propósito, ahí hay un proyecto, una pareja unida por la emunaj. Y si es una pareja unida por la emunaj, se unieron para sacar adelante ¿qué? Propósitos, se unieron para sacar adelante proyectos. ¿Está usted soltera? ¿Está usted soltero? No va a poner sus ojos en cualquiera. Ponga sus ojos en una persona llena de emunaj. Asegúrese que usted también esté lleno o llena de emunaj, con el cual usted pueda sacar adelante proyectos. Lógicamente tienen que ser en común, porque si dos no se ponen de acuerdo, no pueden caminar juntos. Amós capítulo 3 versículo 3 dice claramente. Aquí el tema es que estos dos no fueron unidos por el capricho. Estos dos no fueron unidos por el sentimiento. Estos dos no fueron unidos por el gusto. Estos dos no fueron unidos por el antojo. Estos dos no fueron unidos porque es que eso estar solo es muy harto. No, estos dos fueron unidos ¿por qué? Por la emunaj. Amram vio a Jocabed y dijo esta. Jocabed vio a Amram y dijo este. ¿Pero por qué? El ingrediente más importante que tenía el uno o el otro, la cualidad más importante que tenía el uno o el otro, ¿cuál? La fe, la emuná, eso. Me gustan sus ojitos. Sus ojitos van a ser comidos por los gusanos. Pero la emuná trasciende.
La emunaj es la conexión con el poder del Ruaj, no se lo olvide. La emunaj es la conexión con el poder, con la potencia o con la eminente grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos. Eso es lo importante. Es que es un hombre responsable y eso también es importante, sí, pero lo más importante es que la emuná es un hombre de buenos modales, de buenas costumbres. Sí, eso también es importante, pero lo más importante es que es un hombre que me corre la silla, que me abre la puerta, que me cierra la puerta. Ay, pero entonces, ¿qué es lo que está buscando usted verdaderamente? Lo más importante es que, muy bien. Ahora, ya está casado, ya está casada, no procure divorciarse, dice la Sagrada Escritura. Cada uno en el estado en el cual conoció al Señor Jesucristo, quédese así. Pero recuerde que un matrimonio es con el fin de unir a dos, unidos por la emuná, para sacar adelante proyectos en común. Porque recuerde, si dos no se ponen de acuerdo, no pueden caminar juntos. Entonces hay algo, dése cuenta, hay algo que es lo que realmente mantiene a una pareja unida. Y no es el amor. ¿No? Hay algo que realmente mantiene una pareja unida y no es el amor. ¿Por qué? Porque es que el amor es una decisión diaria. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero hay algo que mantiene unida a una pareja realmente hasta que la muerte los separe. Y es que él, está muy callado, muy tímido. El proyecto. Y lo que lo mantiene anclado a ese proyecto es que la fe, la emuná. Los dos tienen un proyecto, ok, es un megaproyecto, van a estar cada vez más unidos, van a estar cada vez más juntos, van a estar cada vez más pegados, porque el proyecto los mantiene pegados. La excusa de las parejas para divorciarse ya no es lo mismo. Antes yo sentía una cosa, ahora ya no siento, bla, bla, bla. Es que el amor se acabó y se convirtió en odio, porque del amor al odio no hay sino un... Dese cuenta la excusa. Pero cuando hay proyecto y cuando hay emuná, cuando un Amram lleno de fe se une a una Jocabet llena de fe para sacar adelante un proyecto. ¿Cuál es el proyecto? La salvación de nuestro hijo, y a través de la salvación de nuestro hijo, la salvación, porque es que es Moisés, la salvación de nuestro hijo, y a través de la salvación de nuestro hijo, la salvación de todo un pueblo, de toda una nación. En eso pensaban ellos. Cualquiera ve un mini proyecto en la salvación de un hijo. No, porque si a través de él Dios salva a todo nuestro pueblo, ya no estamos pensando en un mini proyecto. Estamos pensando es en qué. Entre más grande sea el proyecto, más grande debe ser la emuná. Y más grande es el lazo que una una pareja. ¿Cómo le parece esto? Es más, esto es fe. Dese cuenta, vamos en el 6, pero necesito ir al último versículo del capítulo 1. Éxodo 1, último versículo, por favor. Último versículo. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Ay, qué belleza el Faraón. ¿Por qué solamente quería a las niñas? ¿Por qué solamente quería a las niñas? ¿Por qué solamente? Dejen a las niñas hebreas, esas sí déjenlas. ¿Para qué? ¿Por qué? Descarado, corrupto, depravado, infeliz. Pero Hatshepsut, irónicamente, Hatshepsut, contradictoriamente, no salió como el papá. Porque el papá, un depravado con dos paticas, y la hija resultó como buena persona. ¿Sí ha visto eso en las familias? El papá o la mamá, qué grosería, pero el hijo, oiga, el hijo salió completamente diferente. ¿Sí le ha pasado? O los papás muy buena gente y los hijos salieron todos malos, todos perversos, todos pervertidos. Suele pasar. ¿Eso es qué? Eso es gracia de Dios. Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Apenas se dio el decreto, eso es el último versículo del capítulo 1, apenas se dio el decreto, ¿qué pensaría una sociedad con respecto a casarse y a tener hijos? Vuelvo y le repito la pregunta, pero todo el mundo acá, todo el mundo acá. De dar el decreto, ¿qué dice el decreto? El decreto dice eso, léalo. 1, 2, 3, todo el mundo.
No, no lo están haciendo todos. Un momento. 1, 2, 3, ya. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Faraón mandó, eso es un decreto. ¿Qué pensaría una sociedad con respecto a casarse y tener hijos? Si hay un decreto de estos. Si hay un decreto de estos. Estamos en el último versículo del capítulo 1. No hemos entrado al capítulo 2. O sea, nos devolvimos en la historia. ¿Qué piensa una sociedad con respecto a casarse y a tener hijos si hay un decreto desde el gobierno vigente? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa una sociedad? ¿Se quiere casar? No, ¿qué le pasa? No, estos tiempos no están ni para casarse y estos tiempos no están para tener hijos. ¿Sí ha escuchado a la gente decir eso? ¿Se ha escuchado usted mismo o usted misma diciendo eso? Estos tiempos no, no, estos tiempos no. No, ¿cómo se le ocurre? Estos eran otros tiempos, en donde las señoras tenían 5, 6, 8, 12, 15, 24, 36, 48 por docenas, daban a hijos. ¿Sí? Pero en este tiempo, no, y lo que se le aconseja a los muchachos es: usted no se vaya a poner a tener hijos. ¿Por qué? Porque es que hay un decreto del diablo vigente. Mire lo que hace con los niños, mire lo que hace con los adolescentes. Pero ese decreto se viene abajo cuando aparece ¿qué? Primer versículo del capítulo 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. ¿Cómo le parece eso? Hay un decreto vigente, pero aparece Amram y como que se encoge de hombros y dice: de malas, y escoge a Jocabed, y Jocabed lo escoge a él, y a continuación versículo 2, la que concibió y dio a luz un hijo. En el peor de los momentos, en el peor de los tiempos, en la peor de las etapas para casarse y para tener un hijo. ¿Cómo le parece a usted eso? ¿Esto cómo se llama? Eso se llama fe. Eso se llama emunaj. Cualquier otro dirá: eso se llama ser pendejo. Si hay un decreto vigente y el otro le pone a casarse y a tener hijos sabiendo que a su hijo lo van a matar, ¿cómo? Echándolo al río. Se llama ser pendejo, se llama ser ilógico, se llama ser irracional, se llama ir en contra de la razón, se llama ir en contra de Dios, se llama ir en contra del Espíritu, se llama ir en contra del Ruach. No, un momento, porque es que aparecen estos dos y actúan ¿con qué? Con fe. ¿Para qué sirve la fe? La fe sirve para cambiar las cosas, para cambiar las sinónimos, para cambiar las situaciones. ¿Para qué sirve la emuná? Para cambiar las situaciones. ¿Cómo hago para que la situación cambie? Solamente hay una clave. No hay dos, solamente hay una. ¿Cuál? La emuná. La emuná cambia cualquier condición, cualquier circunstancia, cualquier situación es transformada por la emuná. Estoy esperando que hagas algo y el Señor dice otra vez: lo que yo tenía que hacer, yo ya lo hice. Señor, ¿tú quieres? Sí. Señor, ¿tú puedes? Sí. El problema no está en mí, el problema está en usted. Entienda que en usted hay algo que yo le repartí por medida y que se llama desde el hebreo emuná, y que usted tiene que hacerla crecer, porque esa emuná es la conexión con mi espíritu, por lo tanto es la conexión con mi poder, ya. Pero hay un decreto, y que es más importante: ¿el poder de Dios o el decreto de Faraón? ¿Qué es más importante? ¿El poder de Dios o un decreto del gobierno? ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante, el poder de Dios o la aprobación de un aborto? ¿Qué es más importante, el poder de Dios o la aprobación de la eutanasia? ¿Es importante el poder de Dios o la situación económica como está en este país tan difícil? ¿Qué es más importante? El poder de Dios. El poder de Dios cambia cualquier situación, cualquier dictamen del diablo lo convierte en lo contrario. Hace 8 días tuvimos aquí literalmente un muerto. Literalmente. 2 veces William murió. Una vez en la ambulancia y otra vez en el hospital. 2 veces murió. 2 veces la maquinita decía tin, y 2 veces enfermero y médico en 2 momentos diferentes dijeron:
lamento mucho, pero se fue. Y al fin, ¿qué? ¿Se fue o no se fue? La lucha entre la vida y la muerte, la lucha entre la incredulidad y la emuná. ¿Y quién vence siempre? La emuná. Cuando nosotros nos unimos a orar, hay una concentración sí, porque hay una concentración de emuná. Y entonces, ¿qué ocurre? Muerto. O sea, realmente, mire, más de 4 litros de sangre botó el individuo. Su sangrado fue interno. Le tocó el intestino. Quiere decir que su excremento se regó por el estómago y hubo la mezcla entre la sangre y el excremento. Dígame qué significa eso desde el punto de vista médico. Aparte le toca una arteria, sangrado, una arteria, nada que hacer, un intestino, nada que hacer. Y el mismo médico dijo, segunda intervención, pero por favor, yo necesito que ustedes sepan que probablemente él de esta no salga vivo. Pero salió vivo. Ok, entonces, la muerte se cambia en vida ¿cuándo? Exacto, es lo único que lo puede hacer. Por eso, cualquier situación, cualquier condición, cualquier circunstancia es transformada cuando la emuná entra en acción. El problema nuestro es que, mire, la emuná entró en acción, no sucedió, yo abandoné, yo aborté y dije de pronto no era la voluntad de Dios. Falso, eso no es fe, eso no es emuná. Porque cuando usted tiene claro cuál es la voluntad de Dios, ahí entran en juego otros aspectos de la maquinaria de la emuná. Sigamos revisándolo. Íbamos nosotros en el versículo 5, ¿no es cierto? 6. Cuando la abrió vio al niño, aquí que el niño lloraba y teniendo compasión de él dijo, de los niños. 7. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, la hermana, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Qué casualidad. Ahí la hermana de Moisés, que precisamente da una vueltica por la orilla del río Nilo. Qué casualidad. Qué casualidad que en el mismo momento en el cual Hatshepsut, la hija de Faraón, recoge la arquilla, tiene compasión y ve la cara de compasión, entonces aparece la hermana de Moisés, ¿cómo se llama? María, y le dice, ¿a usted se le antoja que yo vaya y busque a una nodriza entre las hebreas para que le críe el niño? Qué casualidad, ¿no le parece? ¿Eso es casualidad? ¿Qué dice usted? ¿Es casualidad? ¿Parte de qué? Parte del propósito, parte del plan. Ellos lo tenían claro, ellos lo tenían mentalizado, ellos lo tenían, como decimos en la parte sur, craneado. Y eso es emuná. Eso es fe. Si no lo tiene craneado, eso no es emuná, porque la emuná dice, yo lo tengo planeado. La emuná es como el líder de este grupo de los de Misión Imposible, no la película, la buena, la serie. ¿Cómo se llamaba el líder de ese grupo de los de Misión Imposible? El viejito canoso. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Aníbal Smith. El grupo de los magníficos, ¿cierto? Los magníficos, eran los magníficos, muy bien. Los magníficos. Y entonces los demás asustados, atolondrados, ¿qué hacemos? Y él siempre con su tabaco en la boca decía, yo tengo un plan. Mira, ahí lo tiene. Yo tengo un plan. Cuando uno está asustado, amedrentado, atolondrado, paniqueado, aparece nuestro Aníbal, que sería la emuná, y dice, así, hágalo. Así, dice, yo tengo la solución, yo tengo un plan. Mire, una de las definiciones de emuná, sorpresivamente en el Antiguo Testamento, no lo entendía, como durante 2 o 3 días me rompí el coco tratando de entenderlo, hasta que el Ruach dijo, ay, pues esto, papito, es que emuná significa nodriza. Cuando usted encuentra en el Antiguo Testamento nodriza, ahí dice en el hebreo emuná.
Emunaj nodriza. ¿Qué es nodriza? ¿Qué es una nodriza? Sí, es una mujer que cuida, que alimenta, pero sobre todo la nodriza es la que carga y lleva. Esa es la nodriza, ¿sí? Por eso nodriza se aplica no solamente a la mujer que cría un niño, sino que técnicamente también en este tiempo una nodriza se aplica en muchas profesiones. La nodriza, porque la que carga y la que lleva, la que carga y la que transporta, la nodriza. ¿Y eso qué significa, Señor? ¿Qué tiene que ver eso con la emunaj? ¿Cómo así que emunaj es nodriza? Y dice, pues déjese llevar, papito, lo amo. Déjese llevar, ¿por qué? Y el Espíritu, hablamos mañana. Déjese llevar, ¿por qué? Mire, su nodriza, la que a usted lo carga, lo hace sentir seguro y lo lleva, lo traslada. Lo único que tiene que hacer es dejarse llevar. La que usted lo lleva es su emunaj. ¿A dónde lo lleva? Piénselo. ¿A dónde lo lleva? La nodriza, ¿para dónde lleva al bebé? A un lugar seguro. Excelente, señora Zoila. Es la emunaj la que me carga, la que me dice, no se preocupe, Aníbal Smith, no se preocupe que yo tengo un plan, venga, y me alza. Lo único que tiene que hacer es dejarse alzar. Y no solamente dejarse alzar, sino dejarse llevar. ¿Llevar a dónde? A un lugar seguro. Cuando yo le doy la libertad a la emunaj, ella me alza, me traslada y me conecta con la seguridad del poder del Ruaj, con el poder del Espíritu Santo. Nada improvisado, nada empírico, nada a lo chambón, nada a lo fanático, todo pensado, todo planeado, todo craneado. Yo tengo un plan. Eso es lo que dice la emunaj. Mire, esto no es casualidad. Ir a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño desde el hebreo es con todo el respeto, ¿no? Porque es Hatshepsut. Entonces María tiene que aparecerse y decirle, a la princesa se le antoja que yo vaya y busque entre las hebreas a una nodriza para que le críe al bebé. Ahora era lógico que iba a necesitar una nodriza. ¿Por qué? Porque porque si tiene 3 meses el bebé todavía hay que alimentarlo ¿con qué? Pues leche materna, hay que darle pecho, hay que darle seno. Algunas mamás y papás le dan la espalda al niño, pero al día había que darle pecho, había que darle seno, lo va a necesitar. Yo caigo inmediatamente y le digo, ¿quiere que le consiga una de las hebreas? ¿Por qué entre las hebreas? Pues es obvio que las hebreas quedaron con los pechos llenos de leche, ya que ellas arrojaron a sus hijos al río Nilo, pero de todas maneras su cuerpo sigue produciendo la leche que no se puede desperdiciar. ¿Se le antoja que lo haga? Versículo 8. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Qué casualidad. O sea, ¿a quién llamó? A Jocabed. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? Entonces, el hermano Frasi dice, eso no es casualidad, eso no es coincidencia. Entonces, ¿qué es? Eso es plan, eso es propósito, es proyecto. ¿Se llama cómo? Se llama inteligencia. Diga inteligencia, no lo diga así inteligencia, pero diga inteligencia. Eso es pura inteligencia, eso es pura emunaj, nada improvisado, nada empírico. Llamó a la madre del niño, entonces llega ¿quién? Llega Jocabed. Sí, señora. O sea, usted imagine la cara. Sí, señor, me mandaron allá, como haciéndose la qué. Como haciendo, exacto, como haciendo la inocente, la ingenua, haciéndose la que no sabe nada, haciéndose la qué. La loca, muy bien, pero todo va conforme a qué. Al plan, o sea que todo va conforme a la qué. A la emunaj, porque la emunaj es como el Aníbal Smith de la historia que dice, no se preocupen, no se asusten, paniqueados, amedrentados, que yo tengo un plan. Escuche la voz de la emunaj diciéndole en su interior, pues hagamos esto, papito.
Versículo 9. A la cual dijo la hija de Faraón, note esto, lleva a este niño y críamelo. Ojo, que críamelo quiere decir que Hatshepsut, ya eso es mío. Ahora, ¿por qué es mío? Mire esto. El río Nilo para los egipcios no significaba solamente un río. ¿Era un qué? Era un dios, el dios Nilo. ¿Por qué? Porque el río Nilo se desbordaba y era el que llenaba toda la tierra de los egipcios después de cosechas sobreabundantes. Gracias a esos desbordamientos del río Nilo, Egipto se convierte en el granero del mundo. Y como eran bien idólatras, consideraban el Nilo como un dios que se desborda y les da comida a ellos y a todo el mundo. Lo consideraban como un dios. Entonces, desde la mentalidad de Hatshepsut, un niño en una arquita, ahí trabado entre las ramas, llorando, lo destapo, me enternezco, yo lo veo como un regalo del dios Nilo. Y si es un regalo que el dios Nilo me está haciendo, yo lo recibo. Yo no puedo sacarlo a volar y que se lo coman los cocodrilos. Yo tengo que aceptarlo y tengo que criarlo como si fuera un hijo concebido y engendrado entre el dios Nilo y la sierva del dios Nilo, Hatshepsut. ¿Cómo le parece? ¿Eso lo sabían Amram? ¿Eso lo sabía Jocabet? Sí. Entonces, ¿de qué se aprovecharon? De la ignorancia de ellos dos. ¿De qué más se aprovecharon? De la idolatría de ellos dos. ¿De qué más se aprovecharon? Del paganismo de ellos dos. ¿Se acuerda que la Biblia dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz? Los hijos de luz muchas veces somos como medio atolondrados. ¿No le ha pasado? Como medio atolondrados, como medio pendejos, como medio dormidos, así, los hijos de luz, porque es que somos los hijos de luz. Y los hijos de las tinieblas son sumamente avispados, se mueven, son sumamente audaces. Estos no hicieron nada ilícito. ¿Dónde le ve lo ilícito? Faraón dijo, arrójenlo al río. ¿Qué hicieron ellos? Lo arrojaron al río. Es que él no especificó. Él no dijo cómo. Nosotros lo arrojamos al río. Ahí está en el río. Si Faraón viene, es su hijo en el río. ¿Dónde? Pero está en un arca. Usted dijo bótelo al río, no dijo cómo. Eso ¿cómo se llama? Se llama sagacidad, inteligencia. Y sagacidad e inteligencia es parte de la ¿qué? Parte de la emuná. Eso es ser despierto. Ser despierto es estar lleno de fe. Eso es lo que significa la emuná. No hicieron nada ilícito. Le hicieron inteligencia, ya sale a bañarse ahí y no hay cocodrilos. Entonces, como no hay cocodrilos, la hija de Faraón está a salvo, pero nuestro hijo también está a salvo ahí. Nadie puede decir que padres tan desconsiderados echaron a ese niño entre los cocodrilos. Amram diría, yo nunca lo haría. Jocabet diría, lea la Biblia. Porque no lo hicieron así. Ellos nunca hicieron nada ilícito. Todo lo hicieron de acuerdo a la voluntad de Dios, pero se movieron audazmente. Eso dice el versículo 9. Ahora mire, críamelo. Y mire lo que dice a continuación, que eso es la fresita. Porque dice, y yo te lo pagaré. O sea que le acaba de salir a la señora Jocabed un contrato ¿con quién? Esto no es solamente hablar de la hija de Faraón. Es la hija de Faraón. O sea, es un contratico ¿con quién? Y si es un contratico con el Faraón, ¿es un contratico con qué? Con el poder. Y si es un contratico con el poder, ¿es un contratico con qué? Con el gobierno. Con el imperio egipcio. Un contratico con el gobierno. Me salió un contratico con el gobierno. En una época de, capítulo 1 dice, que los israelitas se habían multiplicado. 2, los israelitas estaban esclavizados, no tenían plata. 3, a los israelitas los estaban asesinando. O sea, laboralmente, ¿cómo estamos? En la inmunda. Económicamente, ¿cómo estamos? En la inmunda. Comida, no. Para pagar, no hay. Pero mire que a Jocabet le acaba de salir un contrato con el gobierno. O sea, económicamente, pero ya, mejoró eso. ¿Y en qué consiste su trabajo, señora Jocabet? Criar a mi propio hijo. Y me van a pagar. ¿Cómo le parece el Aníbal Smith de la historia? ¿Cómo le parece la emuná?
Impresionante. Entonces dice, yo te lo pagaré. Y la mujer, una mujer cualquiera, no, una mujer que por casualidad apareció por ahí. Una mujer que al azar, María, que también aparecía, caminaba por ahí casualmente, fue y buscó, se la encontró. ¿Usted es hebrea? Sí. ¿Tiene leche en los senos? Sí. Venga aquí atrás. No, eso no fue ni improvisado, ni empírico, ni al azar, ni desordenado, ni desorganizado, ni nada de eso. Todo eso estaba fríamente calculado, como lo diría Claudio. Todo eso estaba craneado. Craneado. La mujer tomó al niño y ¿qué? Y lo crió. Versículo 10. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, mire esto, la cual lo prohijó. ¿Qué es prohijar? Eso, ¿lo qué? Lo adoptó, o sea, le hizo papeles legales. Lo prohijó, o sea, lo adoptó legalmente y le puso por nombre Moisés diciendo, porque de las aguas lo saqué. Mire, para Hatshepsut, el sacar a ese niño de las aguas era algo. Para Hatshepsut, sacar a ese niño de las aguas era algo divino, relacionándolo con su dios Nilo. Para Hatshepsut era algo providencial. Para Hatshepsut era algo fortuito. Para Hatshepsut era debido a la suerte. Para Hatshepsut era debido a la fortuna. Para Hatshepsut era debido al azar. Pero para Jocabet todo era planeado. Dese cuenta las dos cosas. Una cosa es como piensa Hatshepsut. Términos como suerte, azar, fortuna, chiripa, chepa. ¿Eso es emuná? No. Términos como pensemos, analicemos, investiguemos, hagamos inteligencia, proyectemos. ¿Eso es emuná? Eso sí es emuná. Muy bien. Vamos a extraer los principios. ¿Cómo le parece hasta el momento? Excelente. Muy bien, ahora quiero que note que aunque Hebreos capítulo 11 versículo 23 habla de la fe de los dos, el varón hace una parte y la mujer hace otra parte. ¿Sí se da cuenta? O sea, esto es una sociedad tan bien organizada, una sociedad matrimonial tan bien organizada, que cada uno tiene su puesto, cada uno tiene su lugar y ninguno compite con el otro. ¿Cuándo se acaba el tema de la competencia? Cuando cada uno entiende cuál es su rol, su puesto. Yo entiendo cuál es mi rol, yo no voy a competir con el puesto de ella. Ella entiende cuál es su rol, no va a competir con el puesto mío. ¿Por qué? Porque sabe que esto debe funcionar como una empresa. Un hogar, una familia debe funcionar como una empresa. El romanticismo, necesario. El amor, necesario. Las palabras bonitas, necesario. La ternura, necesario. El invitar a almorzar hoy a la mamita y celebrarle, es necesario. Hágalo, maravilloso. Pero eso no puede ser el todo de la relación. Lo que realmente sostiene una relación es entender que eso es más, así se llama, sociedad, ¿cómo? Sociedad conyugal, sociedad marital, sociedad. Él y ella en la sociedad conyugal o en la sociedad marital son ¿qué? Porque es sociedad, ¿son qué? Son socios. Si es una sociedad, eso funciona como una organización, como una empresa. Toda empresa tiene sus proyectos que debemos perseguir, y cada uno debe tener su propio rol y debe funcionar adecuadamente en ese rol. Lo que va a mantener funcionando todo el engranaje de esa empresa es una sola cosa: lo que estamos diciendo, la emuná, que en una de sus definiciones significa fe, pero es una mínima definición de lo que realmente es la emuná. Los principios, creo que voy a necesitar más tablero. Los principios. Hablemos de Jocabet porque estamos hablando desde la guerrera que llamamos ¿cómo? Que llamamos mamá. Entonces hablemos de la mamá. Jocabet
actuó, esto lo encierro, y esto entre comillas, con conocimiento. Primer elemento de la emuná, conocimiento. ¿La señora tenía o no tenía conocimiento? Tenía conocimiento, mire, tenía conocimiento del contexto. ¿Cómo hacía el contexto? Se lo dije en el capítulo 1. El contexto es, los israelitas nos hemos multiplicado, pero los israelitas estamos esclavizados y a los israelitas nos están matando. Eso, esas tres cosas. Estoy diciendo lo más claro, lo más puntual que puedo en este momento. El contexto lo sabía la señora tenía conocimiento, la señora no era una ignorante, no era una tonta. La señora tenía conocimiento y es el punto de la emuná. Qué bonito una mamá, una esposa llena de conocimiento. ¿Cuál es el contexto? Nos hemos multiplicado, estamos esclavizados y nos están matando. Eso es lo primero. Lo segundo, ella tenía conocimiento, es el contexto. Ella tenía conocimiento del entorno, no solamente del contexto, sino del entorno. ¿Cómo hacía el entorno? También lo revisamos. Aquí ya estamos sacando conclusiones y estamos colocándolo en el tablero, ¿no? El entorno, ¿cómo hacía el entorno? Pues el entorno, ¿qué dice el decreto de Faraón? Bótelo al río, botémoslo al río, pero no como el Faraón quiere. Dejémoslo en el río, pero protegido por una canasta, pero se nos hunde. No, pues no se va a hundir. ¿Por qué? Conocimiento. ¿Por qué? Porque la vamos a impermeabilizar, o sea, calafatear. La calafateamos. ¿Con qué? Pues con asfalto y con brea. ¿Conocimiento o no conocimiento? ¿La señora era tonta? ¿Ignorante? No. Ni tonta ni ignorante, tenía conocimiento. ¿Qué más? Pues la vamos a dejar ahí en el río. ¿Pero en el río dónde? En el río, de pronto se la lleva el río. No se la va a llevar el río. ¿Por qué? Porque la vamos a trabar entre los juncos. ¿Cómo así trabar entre los juncos? Meterla donde por más que el agua corra, no se lleve el arquita. Pero exactamente en dónde, porque eso está plagado de cocodrilos. Y la señora Jocabed, pues donde se baña la hija de Faraón. Nombre la hija de Faraón. Para eso tiene mujer. Nombre la hija de Faraón. No con G, sino con J. Hatshepsut. Diga, apréndaselo. ¿Dónde la vamos a dejar? Pues donde Hatshepsut se baña. Ahí lógicamente no van a ver. ¿Esto es conocimiento o no es conocimiento? Esto es puro conocimiento. ¿Qué más conocemos? Jocabed dirá, mire, la hija de Faraón no es como el Faraón. Faraón es ¿una qué? Es una cosa bárbara. Faraón es una cosa bárbara. Pero la hija no, la hija es como otro cuento. La hija es como compasiva. Pero ¿cómo hacemos para que la hija de Faraón caiga en cuenta que ahí está el pelado? Pues si no lo ve, lo va a escuchar. ¿Por qué? Porque va a llorar. ¿Será que llora? Pues obvio que eso. Le va a dar hambre, se va a sentir encerrado. No tiene la mamá, no tiene el pecho de la mamá, no tiene el cariño de la mamá. Entonces, obvio que se va a poner aquí. Sí. Usted tuvo un hijo así bien llorón, bien chillón, bien berrillón. Dios mío, Señor. Si usted tuvo más de un hijo, usted puede hacer la comparación. Que usted dice, uy, ese, Dios mío. Yo le buscaba en el ombligo el apagado, pero no le encontré el botón de apagado por ningún lado. Lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Así. Entonces Moisés muy seguramente era de esos bien chillones. Entonces lo metemos ahí y va a comenzar a chillar. Y como no hay cocodrilos, no va a llamar la atención de los cocodrilos, pero sí va a llamar la atención de... muy bien. ¿De quién? Muy bien. ¿A quién le gustaría tener una niña y llamarla así? Hatshepsut Trujillo. Mire, eso es ¿puro qué? Conocimiento. Y entonces, ¿qué más? Mire, cuando la señora alce eso, la señora no va a saber qué hacer en el momento, pero su corazón va a estar enternecido. Y ella en su cabeza, ¿cómo lo va a interpretar? Conocimiento. ¿Cómo lo va a interpretar? Tiene al niño en los brazos, ¿cómo lo va a interpretar? ¿Un regalo de quién? El río Nilo me acaba de dar un regalo. Yo imagino en ese momento a Jocabed y Amram planeando, tramando y toteados de la risa. ¿O no? Porque la fe se ríe de los problemas.
Se lo repito, la fe se ríe de los problemas. Y ella va a decir, oh río Nilo, imagínese ahí a Jocabet planeando, ¿qué pensaría? ¿Qué pensaría? Si usted fuera Jocabet y ella está como dramatizándole a Amram, mira, mira mi amor, o como quiera que le diga, papito, o ¿cómo le dice? O mi cielo, o Amram, venga le digo. Y entonces ella va a encontrar al niño y lo va a levantar. Imagínese usted a Jocabet dramatizando. Y va a levantar, oh río Nilo, Dios Nilo, gracias por este regalo que me has dado. Imagine la cara de Jocabet planeando. ¿Cuál sería la cara de Jocabet? Riéndose, toteada de la risa. Y ella va a hacer así. Y entonces va a decir, uy, pero yo ¿cómo hago? Si me está entendiendo, yo tengo pero no tengo. Porque no, exacto, entonces ¿cómo hago yo para alimentarlo? Y ahí entonces, venga, María, venga, ahí es donde entra usted, mamita. ¿Sí? Y usted, la, ¿esa es la banda sonora de qué? Sigan viendo eso. Mire, usted sabe qué es Los Magníficos, usted sabe cómo se llama el líder, usted sabe cuál es la banda sonora. Sigan eso. Hace unos días pregunté acerca del universo cuántico y supía lo que me dijeron. Pensé que me iban a hablar de física cuántica y no, me hablaron fue de Thor y de Spider-Man y de eso. Yo, perdón, ¿what? ¿Qué es eso? Vale a la Biblia, estudie. No. Y entonces venga María, es cuando usted va a estar por ahí, ¿no? Entonces cuando ella lo alce y esté haciendo su invocación al Nilo, tú estás apareciendo, oh, te has encontrado un bebé. Usted quiere que yo vaya y le busque a una nodriza de los hebreos, pero apréndaselo, mamita, tome la hoja. Entonces le darían a María la hoja, apréndase el libreto, vaya, viene aquí me lo dice, ya lo sabe, sí, ¿qué tiene que decir? No, así no, repítalo, apréndaselo bien. Esa es Jocabet. Jocabet es la guerrera esa que se llama mamá. Ya se lo aprendió, sí, que tiene que decir, oh princesa, tú quieres que yo vaya entre las hebreas y busque a una mujer que ella no tenga su bebé, realmente no tendría su bebé, realmente Jocabet no tenía su bebé, y que se lo críe y que esa leche, que era de otro bebé, que se murió en el Nilo, que esa leche alimente a esta criatura que le ha entregado como regalo el río Nilo. ¿Qué diría Hatshepsut? Ese río Nilo es muy bueno. Claro, porque me dio un bebé y aparte me dio una pelada que me va a buscar una nodriza. Entonces ya voy. Eso, entonces usted viene y me busca a mí, mamita. Y yo llego allá, ¿qué pasó? Y usted hace como que me lleva jaloneada ahí, yo como que no quiero. Yo como que no quiero la cosa, pero la cosa queriendo. Y entonces llego allá, ¿qué pasó? Ay, te encontraste un bebé. El río Nilo te dio un bebé, sí. Y aparte de que el río Nilo me dio un bebé, me puso esta peladita aquí que se ofreció a traerme una nodriza. O sea que el río Nilo me dio un bebé, me dio una peladita y me dio una nodriza. Oh, qué bueno del río Nilo. Imagínese a Jocabet. Imagínese a Jocabet. Ah, muy bien. Entonces, venga, yo necesito que usted se lleve al niño y usted me lo críe. Sí, señora, con muchísimo gusto. Y yo le voy a pagar. Contratico con él. ¿Usted cree que le pagaría poquito por criarle al hijo del Nilo? Eso les arregló la situación económica a todos allá en la casa. Mientras que los demás estaban en crisis, pues en la casa de Jocabet no había crisis. Mientras que ninguno tenía trabajo, pues en la casa de Jocabet sí tenían trabajo. Mientras que ninguno tenía plata, pues en la casa de Jocabet sí tenían plata. Mientras que todas las mamás estaban llorando por la muerte de su hijo, Jocabet, toteada de la risa, abrazada con la emuná que le decía así, mamita, que yo siempre tengo un plan. Ella estaba criando a su propio y le estaban pagando bien por amamantar a su propio hijo. Eso es emuná. ¿Conocimiento o no conocimiento? Eso es conocimiento. Dese cuenta que la señora tenía conocimiento. Aparte, vamos al término hermoso. Porque la Biblia dice en Hebreos y la Biblia dice en Éxodo 2:2 que lo vio hermoso. Pero revise eso en la escritura y se va a dar cuenta de lo siguiente. ¿En dónde exactamente lo tiene que buscar? Lo tiene que buscar en Hechos 7:20. Hechos capítulo 7, versículo 20.
Hechos 7:20. Mire lo que dice. En aquel mismo tiempo nació Moisés. Ahora mire lo que dice ahí. Ahí no dice que fue hermoso a los ojos de la mamá o a los ojos del papá. Fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. O sea que el muchacho era agradable o era hermoso, pero a los ojos ¿de quién? De Dios. Ahora, ¿cómo hace la mamá para darse cuenta? Dice cuenta que la mamá no le estaba mirando las ñaticas. La mamá no le estaba mirando el mentoncito. La mamá no le estaba mirando los frentoncitos, las orejitas. ¡Ay, qué tan bonito! No se refiere a eso. La mujer, Jocabet, cuando lo vio, vio algo especial. ¿Pero en dónde lo vio? En su espíritu. Tuvo discernimiento, tuvo percepción. Dijo, este niño es... ¡Ay! Este niño es... Por aquí lo dijeron. Este niño es especial. ¿Especial en qué sentido? ¿Cómo lo entendió Jocabet? Pues no era el primer hijo. Ya había entendido a María cuando nace María. Pues mi niña tan bonita, tan bonita, tan bonita. Y ya había nacido el otro, Aarón, también tan bonito, tan bonito, tan bonito. Pero cuando nace Moisés, sí es bonito el pelado. Pero este tiene algo diferente. Que ella discierne desde dónde. Eso, si fuera desde su carne, salió con las mismas orejitas pero como es desde su espíritu, ella dice, aquí hay algo especial. Aquí hay algo especial. Y yo me acuerdo que cuando Dios quiere salvar a un pueblo, Dios siempre salva a un pueblo a través de un hombre que está ungido por el Ruaj. Así como en tiempos anteriores, en Génesis, Dios salvó a un mundo, lo salvó a través de un hombre ungido que construyó el arca. ¿Quién? Dese cuenta que cuando Dios quiere salvar a un pueblo, quiere salvar a una generación, quiere salvar a una ciudad, siempre lo hace a través de un hombre ungido, un Noé en Génesis. Y aquí nosotros estamos multiplicados, pero esclavos, y nos están matando. ¿Qué necesitamos? Que Dios nos salve. ¿Lo va a hacer a través de qué? A través de un hombre que está ungido por el Espíritu Santo. Y a este pelado yo lo veo, y es un pelado agradable, pero tiene una hermosura que no es la misma hermosura que puede ver una mamá en su hijo o un papá en su hijo. Aunque recuerde, si fuera sincero el papá o sincera la mamá, dirá, qué chino tan horrible. Esperemos que crezca y va cogiendo forma, porque parece un lagarto. Pero aquí ella entendió algo, percibió algo desde el espíritu y dijo, aquí hay algo espiritual. Y Amram dijo, ahí hay algo diferente. Eso no lo podemos nosotros perder. ¿Quién sabe? Quizás ese niño sea el que Dios vaya a utilizar para liberarnos a nosotros. Imagínese que sí. O sea que la fe ve más allá de la nariz. Entonces dése cuenta que cuando lo ven hermoso, no es desde la carne. No está hablando de los ojitos, de las orejitas y que si parece un murciélago o no parece un murciélago, sino que está hablando desde la percepción espiritual y está mirando allá, más allá de las narices, a tiempo futuro. Este niño tiene que ser preservado. ¿Por qué? Porque es el libertador de toda una nación. ¿Cómo le parece esto hasta dónde vamos? Está bueno, ¿cierto? En segundo lugar, Jocabet actuó con fidelidad. Segundo concepto de la emuná. Fidelidad. Recuerde que ese término fidelidad es donde aparece la palabra fe. Actuó con fe. ¿Qué significa qué? Significa apego. Si quiere cambiar la palabra fidelidad por la palabra apego para entenderla mejor. Jocabet actuó con apego. O sea, Jocabet actuó apegada. ¿Apegada a qué? A la palabra. Jocabet actuó apegada. ¿A qué? A la voluntad de Dios. Al discernimiento que Dios le estaba dando. Actuó apegada ¿a qué? Al Ruaj. Actuó apegada ¿a qué? A la que le decía, yo tengo un plan. O sea, ¿quién? A la emuná, apegada a la fe.
apegada a la nodriza, la que alza, la que lleva a un lugar seguro. Actúa apegada. Es decir, nada de ella, nada de su carne, nada inventado por ella. Una mujer guerrera verdaderamente. En tercer lugar, Jocabed actuó, también lo encierro, con confianza. Confianza. De esa palabra confianza viene la palabra fiar. Para ella Dios era de fiar. ¿Cómo así Dios es de fiar? ¿Qué tanta confianza necesita tener una persona en otra como para servirle de fiador? Uy. Muy bien, pero para Jocabed Dios era de fiar. O sea, para Jocabed sabía que Dios pagaba. Para Jocabed, si Dios a mí me dice que le sirva de fiador, pregunta, si Dios a usted le dice, sírvame de fiador o sírvame de fiador, ¿a usted qué le dice? Pero de una, mire, eso significa confianza. Jocabed actuó con confianza. Sabía que Dios era digno de ¿qué? Digno de confianza, o sea, digno de fiar. Cuarto, esas ya son conclusiones. Jocabed actuó con seguridad. Con seguridad. ¿En qué momento la vio usted titubeando? ¿En qué momento la vio preguntándose, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿En qué momento la vio dudando? ¿En qué momento la vio ahí como a orillas del Nilo, como en dilema mental, como, ay Dios mío, si se mete un cocodrilo se lo traga? O si se lo lleva el río, o si esa señora no es tan buena gente, sino que apenas lo destape, por ahí le mete una puñalada en su corazoncito. Así eran de brutales. Si no lo considera como un regalo del río Nil, no, la mujer actúa segura, repito, no hay dudas, ni siquiera hay preguntas. Si yo soy de los que a cada rato me estoy preguntando, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que Dios tiene propósito o no? ¿Será que es la voluntad de Dios o no? Eso no es emunaj. ¿Eso cómo se llama? Desconfianza, o sea, lo contrario a emunaj, incredulidad. Y después digo, ¿por qué no me funciona? Pues, ¿qué le va a funcionar la incredulidad? Lo que le funciona es la emunaj. Jocabed actuó con seguridad. En quinto lugar, Jocabed actuó, encierro, con firmeza. Firmeza. Una cosa es decidirlo, otra cosa es hacerlo. Ahora, la firmeza tiene que ver con ¿qué? Pues imagínensela a ella y al marido. ¿Qué canasta esta? ¡Pum! La ponen sobre la mesa. O sea, todo película. Pero esta es una película basada en la confianza de la fe. Esta canasta, ¿con qué? Con asfalto y con brea, asfalto y brea, ¡pim! Calafateemos esto. Eso es firmeza. La firmeza tiene que ver con el tiempo presente, lo que yo estoy haciendo hoy en este momento. Eso es la firmeza. Pero nos encontramos con el sexto punto. Jocabed actuó, encierro, con persistencia. Persistencia. Porque mire, una cosa es meter al niño en esa canasta y dejarlo allá atrapado entre los juncos y ya, me voy. Ha pasado media hora. Hatshepsut no ha salido a bañarse. ¿Qué tal que le dé a la puerca por venir a los ayunos? ¿Qué tal que le dé a Hatshepsut por ese día, precisamente ese día, no bañarse? Donde ese día Hatshepsut se ponga de puerca la puerca y no se bañe, el plan exacto. Pero entonces ha pasado media hora. Note, una cosa es firmeza, ya trabé el arca entre los juncos. Otra cosa es persistencia. No, saldrá media hora, 40 minutos.
45 minutos Jocabet, no me hable. 50 minutos Hatshepsut no ha salido a bañarse, cállese, silencio. ¿A quién le estoy hablando? Al diablo, a la vocecita esa del escepticismo que viene a la cabeza. ¿No le ha pasado? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y la vocecita, y usted dirá, ay, ¿será el Espíritu de Dios diciéndome, será que sí, será que no? ¿El Espíritu de Dios habla en esos términos? El Espíritu de Dios me está diciendo, ¿y qué tal que Hatshepsut no se bañe? ¿Así habla el Espíritu de Dios? No, el Espíritu de Dios habla ¿cómo? Con seguridad. ¿Qué dice el Espíritu de Dios? Se va a bañar, se tiene que bañar, hombre. Se va a bañar 1 hora, 1:30. ¡Ay, Dios mío! 2 horas. Excelente. Ahí va Hatshepsut, toda la corte, todas las doncellas, echándole aire. Jocabet lo sabía, se tenía que bañar. Y en séptimo lugar, y vamos alistando la administración, Jocabet actuó ya, solita. Jocabet actuó. Para que usted se dé cuenta, mire lo que encerré: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que la fe es ¿qué? La emuná es ¿qué? Actuar. Tiene que ver con planear, tiene que ver con conocer, tiene que ver con todo eso, pero realmente la emuná es lo que yo hago. La emuná es mi actuación. La emuná es lo que yo estoy haciendo. Imagine que tiene todo el plan elaborado, unos pergaminos. O sea, usted entra a esa casa y ese estilo como misión imposible en su planificación, pero nadie hace nada. La emuná va planeando y va actuando. La emuná va planeando y va. La soltamos ya, por favor. La emuná va planeando y va. No, la emuná va planeando y va haciendo. Va planeando y va ejecutando. Va planeando y va calafateando. Va planeando y va trabando el arca entre los juncos. Va planeando y va metiendo al niño en la arquita y tapando la arquita. Esa es la emuná. Y estos son los 7 elementos básicos de la emuná. Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos, por favor. A cantar. Aleluya. Dante un aplauso al Señor. Dejamos un fondo, por favor, un fondo sin voz. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por tu palabra predicada.
Gracias, Señor, por la presencia de tu Santo Espíritu ministrada en nuestras vidas. Gracias, Señor Dios, por llevarnos a un entendimiento de lo que es el Ruaj. Y ahora gracias, mi Dios, por llevarnos a un entendimiento de lo que es la emuná, la pistis, Señor. Gracias, mi Dios, por llevarnos a un entendimiento acerca de la fe de Jocabed, la fe de Amram, la fe que todo lo cranea, todo lo piensa, la fe que todo lo analiza, la fe que todo lo investiga, la fe que planea, la fe que se proyecta.